Poderosa 670 presenta Acontecer con Lucy Pereda, un programa dinámico, informativo y entretenido de interés para la familia y para nuestra comunidad. Tú tienes plumas, se me cagó la tinta. Con ustedes, Lucy Pereda. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a su programa Acontecer con Lucy Pereda. Me está diciendo, a ver, que me acerque más al micrófono. ¿Estamos mejor así? ¿Aló? ¿Un poquito mejor? Ok. Pues bien, estamos aquí en La Poderosa, en el corazón del pueblo, donde hoy vamos a tener un programa interesantísimo con tanta información que tenemos que compartir con todos ustedes. Y aquí viene mi Salvador, Jorge Luis, para ver si me pone bien este micrófono de manera de poder tener una buena calidad de audio. Muchas gracias, compañero. Bien, como les decía, ustedes como siempre van a poder participar en nuestro programa si llaman al final del mismo a nuestro teléfono 541-9933, donde precisamente estará Jorge Luis Barba, nuestro compañero al mando de las llamadas y del tráfico de las mismas, para que ustedes participen también en este programa, que a mí me encanta eso. Bien, hay muchísimas noticias y una de las primeras es que el príncipe Carlos y Camila estuvieron visitando La Habana y visitaron una casa conocida como La Amazona, donde fueron a tomarse unos mojitos. Pues hoy aquí en este programa, dentro de unos minutos, vamos a tener precisamente a la abuela de los dueños de esa casa y compartirá con nosotros la triste historia de esa residencia y también algo que tiene esa historia en común con otra historia que nos trae el señor Agapito Rivera, que es expreso político, un héroe cubano que también conoce de lo que pasó en otros lados, parecido a lo que pasó en esa casa, una historia terrible. Pero eso será un poquito más adelante. Ahora vamos con los titulares y las noticias del día. Y es que, como oyeron hace unos minutos, la Cruz Roja decidió que estaría lista para apoyar el ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela, según lo declaró Francisco Roca durante una rueda de prensa, y piensa que a lo mejor pueden llegar a ayudar al menos a 650,000 personas, que no es todo, pero por lo menos es algo, y vamos a ver cómo se desarrolla todo esto. Por otra parte, la primera dama de Venezuela, Fabiana Rosales, esposa del presidente encargado Juan Guaidó, está de visita en la ciudad de Miami, donde cumple una apretada agenda después de haberse reunido con el presidente Trump en Washington. Esta tarde, la primera dama recibirá las llaves de la ciudad de Miami a manos del alcalde Francis Suárez. Después habrá una visita al Centro de Recolección de Ayuda Humanitaria en Doral. Y el domingo a las 9 de la mañana participará en la misa en la Capilla de la Caridad de Cobre en Miami, y a la 1:30 en otra misa dominical en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, oficiada por el padre Israel Mago. Luego, a las 4 de la tarde, está previsto el encuentro con la diáspora venezolana en el Miami-Dade College, en el West Campus, en el Doral también. Así que estas son las noticias locales más relevantes, así como que el presidente Trump también visitó la Florida en compañía del gobernador Ron DeSantis y los senadores Rick Scott y Marco Rubio para revisar el proyecto de reestructuración del lago de Okeechobee y el Hoover Dam. Pero, perdón, una de las cosas que más ha salido en los noticieros desde anoche, después que el presidente Trump hizo su presentación en un rally gigantesco en Michigan, es que después de haber recibido la exoneración, según el reporte de Robert Mueller, él va a mandar a iniciar otra investigación para saber cómo fue que se inició esa investigación original en las cortes de FISA, que supuestamente son cortes que investigan a los espías de otros países bajo una premisa falsa, porque aquí las personas que estuvieron engañando al pueblo durante más de 2 años y medio tienen que rendir cuentas. Sería una cosa terrible si
esto es un crimen legal como otro cualquiera, se quedara impune. Después de 2 años y medio, 19 abogados, 40 miembros del FBI, 11 países a donde fueron a hacer investigaciones, 2.800 citaciones, 500 testigos y 25 millones de dólares o más, no pudieron encontrar prueba contra el presidente. Pero a pesar de eso, uno de los líderes demócratas, dos de ellos principalmente, Adam Schiff y Gerald Handler, quieren seguir no solamente con el libreto, sino con la acusación de que había unas pruebas que ellos tenían. ¿Y por qué no se la dieron a Mueller en primer lugar? Muchos legisladores republicanos están pidiendo la renuncia de Adam Schiff. Y por otra parte, con relación a la crisis en la frontera con México, esto se está poniendo cada vez peor. Ya la crisis humanitaria ha explotado a tales límites que la secretaria de Homeland Security ha pedido cómo se puede tramitar el que los niños y menores que no estén acompañados puedan ser devueltos a sus países porque ya no tienen a dónde alojarlo. Uno de los jefes del Homeland Security hace días dijo que estaban apresando a personas a una en un promedio de 4.100 personas por día. 4.100 personas por día. Se espera que si esto sigue así, lleguemos a tener 1 millón de indocumentados al final de este año. Y entre ellos hay ahora otra caravana más de 2.800 centroamericanos y algunos cubanos que dicen que también están atravesando Chiapas para llegar a la frontera con Estados Unidos. México, por otra parte, deportó a 66 cubanos, 45 hombres, 20 mujeres y un menor, por decir que ellos habían salido de la isla legalmente, pero que se habían unido a estas caravanas y entonces se habían convertido en inmigrantes indocumentados. Entonces yo me pregunto, si México está devolviendo esos cubanos a Cuba por considerarlo inmigrantes indocumentados, ¿cómo es que entonces no puede devolver a los otros inmigrantes indocumentados que están participando en esa caravana? No sé, cuestión de sentido común, pero bueno, alguna vez nos enteraremos de la respuesta. Por otra parte, el presidente Trump también, además del proyecto de infraestructura y ecológico para poder proteger las aguas de la Florida debido al problema tan grande que habían tenido con las aguas azules, anoche en Michigan anunció que estará dedicando 300 millones también para ayudar a la reconstrucción y a la limpieza que necesita el lago Michigan. Así que vamos a esperar que este doble propósito de proyectos de infraestructura y proyectos ecológicos sean aprobados y no haya ningún problema, porque son cosas que aparentemente los demócratas también están de acuerdo. Pero volviendo, antes que se me quede en el tintero, volviendo al problema de la crisis en la frontera, que ya están diciendo que no dan más abasto, que han tenido inclusive que poner cercas debajo de los puentes en El Paso, que están pidiendo más ayuda. Otra vez, la novata congresista de origen musulmán Ilhan Omar dijo que el tratamiento terrible que le estaban dando a los inmigrantes no era otra cosa que una prueba de la supremacía blanca que había en este país. Ustedes se pueden imaginar que hay una supremacía blanca, pero no es de extrañarnos, porque eso es parte de la campaña y la propaganda de descrédito que está llevando a cabo la izquierda, que todo ahora es la supremacía blanca. Como ya no tienen de más que agarrarse porque ya se les acabó el libreto de la colusión, ahora el tema es la supremacía blanca. Y otro escándalo jurídico que ha hecho titulares en esta semana fue el hecho de que Lynn Fox, una fiscal de Chicago que desestimó las 16 acusaciones que tenía el actor y cantante de la serie Empire, Jussie Smollett, después se contradijo y cuando dijo que ella primero se iba a recusar,
porque la había contactado la ex ayudante de Michelle Obama que conocía a la familia, entonces le tiró una toalla y hay un email donde ella estaba consultando con sus ayudantes si tenían algún conocimiento de algún precedente que se pudiera utilizar como fórmula para desestimar el caso de Smollett. Esto ha hecho una roncha grandísima, unas críticas grandísimas, lo mismo de una parte que de otra del espectro político. Y el alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, está pidiéndole a Smollett que devuelva los $130,000 que costó a la policía su investigación por acusaciones falsas. Pero fíjense bien, los otros días cuando yo estaba aquí, llegó una noticia de que esta señora estaba patrocinada por George Soros. Ustedes saben quién es George Soros, ese multibillonario de ideas izquierdistas, anarquistas y que patrocina cuantas organizaciones sin fines de lucro hay que se han dedicado a sembrar la división y la anarquía en este país. Pues ese señor patrocinó la campaña electoral de Lynn Fox con $408,000. Pero esto no es solo para ahí. Hay un artículo del San Francisco Chronicle donde también está plasmado que él también gastó cientos de miles de dólares en patrocinar las fiscales de otras cortes del norte de California que, aunque no tenían ninguna experiencia para ocupar dichos cargos, tenían las mismas ideas políticas. Así que ya ustedes saben, está confirmado que George Soros está detrás de esta señora. Así que esas son las noticias del día. Vamos ahora a algo que nos interesa muchísimo a nosotros en nuestra fibra como cubanos, y es la imagen de ver a el príncipe de Carlos y a su esposa Camila, dos exponentes decrépitos de la realeza inglesa, visitar a Cuba para hacer relaciones públicas y para ponerse en contacto con todos los puntos a donde ellos puedan tener algo en común. Pues las otras noches en el programa El Espejo de nuestro amigo y periodista Manuel Cao, se exhibió un reportaje donde salían las imágenes de Camila y de Carlos tomándose un mojito en una casa conocida como La Amazon. Y yo tengo aquí en este estudio precisamente a la abuela, no, la nieta. A la nieta, se me fue el cable por ahí. A la nieta de los que eran dueños de esa casa, que se quedó totalmente anonadada cuando vio este reportaje. Así que en primer lugar le quiero dar la bienvenida a la señora Ana María Lamar. Vamos a ver, Ana María, buenas tardes. Hola, Lucy, qué gusto estar aquí y que me deje esta oportunidad para aclarar esta visita tan infame y tan falta de respeto que se ha hecho a la casa de mis abuelos. Es casa de mis abuelos. ¿Qué dirección tiene? Es 16 y séptima, número 701 en Miramar, en La Habana. Esa casa era el centro de toda nuestra familia. Ahí íbamos todas las generaciones de los Lamar Sánchez a disfrutar las navidades, las primeras comuniones. Yo estaba interna en La Habana y entonces todos los fines de semana recibía mis amistades ahí. Era un lugar que solo me trajo alegría, ternura. Los recuerdos más lindos los pasé yo en la biblioteca de mis abuelos, que tenían una colección maravillosa de las obras de José Martí. Esas obras de José Martí todas desaparecieron. Cuando fue confiscada la casa en octubre de 1960, a nosotros no nos compensaron naturalmente. Desde luego. Esa casa era una preciosidad. Había sido fabricada había sido diseñada por un arquitecto francés.
que fue a Cuba a diseñársela a mi bisabuela. Lo lindo que tenía la casa y lo exquisito, para que tengas idea, era palo de rosa en toda la biblioteca, en el comedor, en muchas de las habitaciones, las cuales fueron chabacanamente pintorreteadas en rosado de color Pepto-Bismol. Sacaron todas las obras que habían de artes y sabrá Dios dónde fueron a parar. Pero los libros que estaban en esa biblioteca, que era mi refugio, Lucy, porque yo disfrutaba esas tardes con mi José Martí, mi edad de oro, como no tienes idea. Y ahí lo que se colocó fueron mercadería para vendérsela al turismo. Y tengo entendido que como era una casa muy elegante y muy suntuosa, todavía hoy ahí se celebran bodas. Déjame explicarte. Ahí en esos momentos tienen un lugar que le llaman La Maison. La Maison viene siendo el lugar a donde van a hacer desfiles de modas. ¿Tú te imaginas al pobre cubano que está hambriado y apenas tiene nada que ponerse, tener que pasar por la desvergüenza de estos descarados, visitar este lugar para ir a ver sencillamente exhibición de modas? ¿Qué sentiste cuando tuviste la imagen de Carlos y Camila tomando un mojito ahí? Eso fue terrible para mí, porque de contra esa casa tenía unos lindísimos jardines y las rosas que coleccionaba mi bisabuela eran pero preciosas. Y de recontra, Lucy, estas cosas nada más que me pueden haber pasado a mí para que yo las viviera con un mensaje muy lindo de arriba. El asunto es que le enseñan y están disfrutando una rosa, los muy desgraciados de la corona real. Ella le está dando una rosa al príncipe Charles. De las que plantó tu Sabrá familia. Dios si tiene, pero es en el lugar. Y ese jardín de rosas fue destruido porque resulta que le echaron cemento a todo ese jardín y sobre todas esas plantas y sobre todos los invernaderos ahí no sobrevivió nada. Bien. Porque lo que se colocó ahí fue un restaurante, un lugar a donde iban las personas a retratarse, a tomar fotos para sus bodas. Ahora bien, esa casa, al pasar de los años, ya aquí en el exilio en Miami, tú te enteras porque conoces por pura casualidad a una señora de lo que ocurrió en esa casa, de una historia muy triste de lo que ocurrió en esa casa después que esa casa fue intervenida por el gobierno. ¿Cuál es esa historia? Yo le recuerdo a todo el mundo que todas las casas de Cuba, todas tienen su historia. Y todas las casas de Cuba fueron confiscadas. Todas. Y todas las propiedades del cubano ninguna fue recompensada de ninguna manera económicamente. Todas tienen su historia y todas tienen su recuerdo. Y es triste, Lucy, porque lloran esas paredes lloran. Yo estoy segura que las paredes de nuestras casas sienten este atropello. ¿Qué pasó en esa casa? Lo que sucedió y fue horrible. Yo estaba trabajando en Venezuela con lo que fue la salida del presidio político. Vengo aquí a los Estados Unidos y me quieren presentar a esta muchacha, una muchacha joven. Y me dicen, te la quiero presentar porque ella es familiar de los héroes del Escambray. Y ella estuvo como becada en tu casa. Yo le dije, ¿qué casa? ¿Cómo puede ser esto posible? Si la casa de tus abuelos de 16 entre quinta y séptima, ahí llevaban a los niños del Escambray para ser adoctrinados. Ahí los separaron de sus padres. Ahí los tenían internados. Y esa es la tristísima historia de esta niña que vio que les mataron a sus familiares y vecinos en el Escambray y fue a parar a la casa de mis abuelos en 16, entre quinta y séptima, casa que este par de momias fueron a visitar sin tomar en cuenta
los relatos tan tristes que hay en nuestra historia. Vamos a subrayar lo que tú acabas de decir para que quede bien grabado en aquellas personas que nos están escuchando. Esta casa, una casa muy hermosa, de una familia muy pudiente en aquel entonces, cuando fue intervenida por el gobierno castrista, fue utilizada para llevar a niños cuyos padres el gobierno de Fidel Castro había asesinado, había matado, había ejecutado en el área del Escambray, y ellos secuestraron a esos niños para tenerlos ahí durante años, para que entonces estos niños se les lavara la cabeza y se adoctrinaran con la nueva teoría comunista y se les borrara de la mente todo lo que había pasado antes de llegar a esa casa, que como la revolución era una revolución benefactora, les estaba permitiendo vivir en ella. Pero esta historia no es la única historia de este tipo, y dentro de unos momentos vamos a estar conversando con Agapito Rivera, que nos tiene otras historias muy parecidas, pero eso será dentro de unos momentos, porque ahora vamos a hacer una pequeña pausa comercial y regresamos después aquí en Acontecer con Lucy Pereda en La Poderosa 670. ¿Sabía usted que MDX opera sin